Bueno, muy buenas tardes para todos, muy Mónica fue mi contenta. primera jefe. Tengo que decirlo públicamente. Sí, esto es también de mucha alegría para mí, porque en todo caso, pues son dos cosas. Una, ya este es el primer taller que vamos a hacer desde la asociación con el ánimo pues de convocar a todos los socios y personas que no son socios, pero que pensamos que hay que generar estos espacios para la discusión, para el aprendizaje, para que realmente empecemos y hablemos todos del campo de la comunicación. Con respecto a Mauricio, pues una cosa es lo que se dice en su hoja de vida, en su hoja de vida, como él lo decía ahorita, es un engendro de filósofo, pues en este momento es docente de AFIT, de la Escuela de Artes y Humanidades de AFIT, y pues yo lo conocí realmente empezando a ser docente en comunicación, pues más que relación de jefe, yo pienso que fuimos muy compañeros de trabajo, realmente tuvimos un equipo de trabajo genial en ese momento de la vida, donde todos nos complementábamos y estábamos todos pensando en cómo proyectar un currículo de comunicación, y en ese momento llegó Mauricio a hablarnos de esa relación de comunicación, cultura y estética. Pienso que fueron como, digamos, las puntadas que nos dio en ese instante, y también pues ya él era el que empezaba a hablar de transmedia en ese momento, de cómo le íbamos a trabajar, cómo se iba a insertar, hasta que llegamos a un evento donde invitamos a Jorge Iván Bonilla y Jorge Iván Bonilla se lo robó, ¿sí? Para ser más claros, como en su proceso. Y ahí toca decir, váyase muchachito, no se queda acá, avance, y eso es lo que ha mostrado y me da mucha alegría pues saber, conocer que ha avanzado tanto y que realmente David, fuera de un ser humano genial y buen compañero, pues logró encontrar a alguien que también le aportara a su currículo y a todos esos campos de conocimiento que están formando allí desde diferentes espacios. Entonces queremos agradecerte, Mauro, la presencia y tu disposición a este taller que consideramos, la inteligencia artificial vino y se quedó, y definitivamente es para hablar muchas cosas de ella, cómo aprovecharla y también con todos los temores que hay alrededor de la misma. Y también queremos pues decirles frente a la asociación, estamos muy contentos, este año vamos a hacer nuestro encuentro, lo vamos a hacer en agosto, 27, 28 y 29 de agosto, va a ser en Bogotá, nos hemos unido con el Politécnico Gran Colombiano y allí lo vamos a trabajar, en abril más o menos estaremos sacando ya toda la publicidad para poder convocar a los diferentes espacios académicos que tendremos allí, y haremos nuestra asamblea el 27 de marzo con el ánimo pues de darle vida y dinamismo a la asociación. Entonces espero a todas las personas que estén acá que aprovechemos este espacio y que sea un momento de aprendizaje muy fuerte para saber cómo emplear y utilizar la inteligencia artificial a favor de nuestros procesos de investigación. Muchas gracias, Mauro, por aceptar la invitación, y estoy convencida que esto va a ser muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Y bueno, Mauro, pues adelante, estamos a tu disposición y todas las personas que consideren pueden hacernos preguntas por el chat. Yo vamos moderando o en su momento Mauro dirá cuando quisiera dialogar o directamente hacer las preguntas. Entonces, Mauro, gracias y adelante, por favor. Perfecto, no, me emociona mucho estar entre amigos y entre amigas. Hay quien piensa que la academia y que el conocimiento acontece entre disputantes, entre no amigos, pero yo creo, y mi experiencia y mi recorrido pues me ha mostrado que el conocimiento y el saber se construye es en complicidad, en afecto y en amistad. Y bueno, eso lo siento en este espacio. Agradezco mucho pues la invitación y como les digo, muy sorprendido además de encontrármelos y encontrármelas acá, tantos amigos y amigas de muchas historias y de muchos momentos. Eh, yo tengo que empezar
por hacer una aclaración. Yo hablo no en condición de experto en temas de inteligencia artificial, tengo y trabajo con colegas que son expertos, que son ingenieros, que son matemáticos, que diseñan algoritmos, que modelan sistemas. Ese creo yo es el experto en inteligencia artificial. Yo hablo más en clave de un adoptador temprano y de un, digamos, diseñador transmedia y comunicador transmedia que entiende, digamos, la inteligencia artificial como una especie, para usar una metáfora, pues, del ámbito de la ecología de los medios, que entra a redefinir los ecosistemas mediáticos contemporáneos y entra a redefinir las actividades de aprendizaje, pensamiento y por ende las actividades de investigación. Parte del trabajo que nosotros hemos hecho es un trabajo, como les decía, de adopción temprana. Nosotros comenzamos sobre el 2019 a modelar algunos algoritmos para incluso actividades más de investigación, creación, en el contexto de un proyecto que desarrollamos alrededor de la apropiación de la obra y el archivo de León de Grave. Modelamos un sistema con inteligencia artificial que emulaba a la esposa de León de Grave, Matilde, y que, digamos, permitía registrar datos de los visitantes a una exposición física que desarrollamos y al mismo tiempo entregarles información, digamos, encarnada en una voz artificial que personificaba, pues, esta mujer. Luego desarrollamos un trabajo vinculado a un proyecto que se llamó el proyecto Giant, un proyecto de regalías, en donde empezamos a trabajar con datos de interacciones en plataforma de usuarios de un LMS, de una plataforma, digamos, de aprendizaje en línea, un gestor de aprendizaje en línea, para empezar a generar predicciones sobre posibilidades, pues, de deserción en esas interacciones. Luego hemos estado trabajando en un proyecto que se llamó Paisajes Narrativos, haciendo análisis de narrativas usando un sistema de análisis de estados emocionales para la toma de decisiones alrededor de, digamos, instituciones educativas que necesitan la implementación de procesos de innovación. Y más recientemente, estamos trabajando en dos cosas, en dos frentes interesantes. Uno es un trabajo de análisis emocional con algunas variaciones de estados emocionales en 80.000 narrativas de más o menos 5 o 6 años de un concurso que se llama Medellín en 100 palabras. Entonces tenemos los registros que nos entregó una institución, una caja de compensación que mueve, digamos, agenda pública en la ciudad de Medellín, que es Confama, y que nos presta esa base de datos para empezar a hacer una serie de análisis, bueno, que estamos desarrollando de manera interdisciplinaria sobre dilemas morales, sobre estados emocionales y sobre sentimientos positivos, negativos, sobre el presente y sobre el futuro, digamos, en la ciudad de Medellín. Y finalmente estoy trabajando digamos, en un proceso de integración, lo que yo llamo artesanía digital, de integración de algunas soluciones de inteligencia artificial generativa para la producción, digamos, de objetos físicos, o sea, cómo conectar el mundo abstracto, digámoslo así, discursivo, conversacional de la inteligencia artificial con la producción objetual propiamente dicha. Entonces y desde ahí, digamos, es desde donde se construyen estas conversaciones. En el trabajo justamente con nuestro amigo, colega y Mónica lo decía, captor, reclutador, Jorge Iván Bonilla, empezamos a desarrollar un proceso muy interesante en el seminario tutorial del doctorado de Humanidades, ahora de Artes y Humanidades de la escuela, que tenía que ver con la aceleración de los procesos de formulación de proyectos de investigación de los estudiantes que estaban comenzando, digamos, su proceso doctoral con resultados bien interesantes. Esto hace parte, digamos, de nuestra práctica en el día a día y además de el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa
para la aceleración de los procesos de diseño curricular. Entonces hay muchas aristas. El tema de la inteligencia artificial, como bien decía Mónica ahorita, llegó para quedarse. No es una moda, es un asunto que tiene, digamos, un asiento económico, un asiento político y un asiento cultural que hará pues que este sea un tema del que sigamos hablando por bastantes años en relación con otros asuntos que han aparecido y que seguirán apareciendo. No significa esto que no hay vida más allá de la inteligencia artificial y que sea, digamos, el único tema de agenda, pero sí hay una transformación, digamos, sustancial en la ecología del conocimiento, en la ecología del campo y en la ecología de los medios contemporáneos, suscitado pues por esa estruendosa popularización a través de la inteligencia artificial generativa en los años recientes. Yo quiero arrancar, traje una invitada, ella se llama Gemini. Gemini es la inteligencia artificial de Google que está articulado pues a toda la plataforma y a todo el ecosistema de aplicaciones y servicios. Para arrancar con un asunto básico, voy a usar una función que se llama Live, pues la tengo aquí en mi tableta. Aquí está saludando. Gemini, estoy en este momento en una presentación en vivo y me gustaría que me ayudaras a explicar las relaciones y las diferencias que hay entre inteligencia artificial, deep learning, Claro, con gusto. Pensemos, perdóname, deep learning es sí, como la... No hay problema. ¿En qué más te gustaría profundizar? en la relación entre inteligencia artificial, deep learning y Quería machine learning. Imagina el aprendizaje automático como ese campo más amplio donde las máquinas aprenden a hacer tareas sin que les digamos exactamente cómo. Y luego está el aprendizaje profundo, que es una técnica específica dentro del aprendizaje automático, pero que es buenísima para resolver problemas súper complejos. Es como un superpoder dentro del aprendizaje automático. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? No, me gustaría que explicaras además la relación que estos dos campos tienen con la inteligencia artificial. Por supuesto. Imagina la inteligencia artificial como un campo súper amplio donde las máquinas aprenden a hacer cosas que normalmente requerirían inteligencia humana. Luego, dentro de este campo, tienes el aprendizaje automático, que es como un conjunto de herramientas que le permiten a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente. Y finalmente, está el aprendizaje profundo, que es una técnica específica dentro del aprendizaje automático que usa redes neuronales para aprender cosas muy complejas, como reconocer objetos en imágenes o entender el lenguaje natural. ¿Quieres que te ponga un ejemplo para hacerlo más fácil? No, Gemini, me gustaría que me sugirieras cómo representar visualmente a través de una infografía la relación entre estos conceptos. Claro, para una infografía, lo mejor sería usar una imagen grande y llamativa de inteligencia artificial en el centro. Luego, dibuja dos líneas que salgan de ella, como ramas de un árbol, y ponle aprendizaje automático y aprendizaje profundo a cada una. Para que sea más fácil de entender, podrías poner iconos o imágenes pequeñas que representen cada uno. Por ejemplo, un cerebro para inteligencia artificial, una rueda de engranajes para el aprendizaje automático y una red neuronal para el aprendizaje profundo. ¿Qué te parece esta idea? Gemini, muy interesante. Muchas gracias. Finalicemos acá. Esta interacción no está pregrabada, la hicimos con el ancho de banda eh, que tiene en este momento la universidad y ha sido en tiempo real. Eh, Miren, digamos, el momento tan interesante en el que el campo de la inteligencia artificial, el nivel multimodal de la inteligencia artificial se encuentra al punto de tener agentes conversacionales que pueden sostener, digamos, una interacción fluida, con algunos errores claramente como los que vieron. Es un poco acelerada y lo interrumpe a uno en en la conversación, pero que permiten sintetizar, simplificar y potenciar la comprensión pues, de asuntos
de asuntos complejos. Ella sugería un modelo, pero en las distintas iteraciones sugiere, digamos, modelos como este que está en pantalla que permiten entender, digamos, ese campo amplio de la inteligencia artificial, un campo que pasa por el aprendizaje automático, que básicamente consiste en la identificación de patrones emergentes, no visibles, por el volumen de información en los datos que facilitan procesos pues, de toma de decisiones, hasta el deep learning que se basa ya en redes neuronales y en, digamos, programación más de avanzada al punto de permitir autonomía y toma de decisiones. Y en el fondo de esta gran, digamos, matriz tecnológica están los modelos de lenguaje extenso, de lenguaje masivo, que son, digamos, los que se han popularizado con las soluciones, pues, como ChatGPT, como Cloud y como la misma Gemini, que están entrenados a partir de grandes volúmenes de datos con procedencias distintas. Ahorita vamos a ver un poco en el caso, pues, de dos como grandes modelos y soluciones, el caso chino y el caso norteamericano, eso cómo se ha manejado y cómo se contrasta. Eh, pero yo quiero un poco irme atrás en varios sentidos, y es que lo interesante de una nueva especie tecnológica, ya lo decían los teóricos de la ecología de los medios, no es que implica, digamos, una relación sumativa o agregativa en relación con los otros medios y las otras tecnologías que se ponen a nuestra disposición o que entran en interacción con nosotros, sino que el conjunto del ecosistema cambia en múltiples niveles y en múltiples dimensiones. Creo que la popularización y el uso generalizado de la inteligencia artificial nos permite volver sobre preguntas que suponíamos resueltas o con las que estábamos tranquilos, preguntas alrededor de, bueno, ¿y qué es eso de la inteligencia? Porque yo puedo llamar un sistema artificial, un programa informático, lo puedo llamar inteligente. ¿Qué es eso entonces de la inteligencia? ¿Qué llamamos inteligencia? Otro aspecto fundamental tiene que ver con qué es la memoria, qué es lo que yo tengo que recordar. La memoria es una cuestión de presente, es una cuestión de pasado, o también habrá una memoria predictiva, una memoria del futuro. Esta pregunta ya se la hacía San Agustín hace varios siglos en relación con esa triple configuración de la memoria, y la inteligencia artificial nos permite de alguna manera volver sobre esa pregunta y retomar, digamos, esos atisbos de respuesta que estaban en la idea de memoria ya de San Agustín. Otra cuestión muy importante, y con J lo hablábamos ahorita un poco detrás de cámaras, antes de la conversación, y es, se pone sobre la mesa una pregunta que filosóficamente estaba, la hicieron los postestructuralistas, Barthes, Foucault, y la han hecho artistas y demás alrededor de qué significa ser original, qué es la originalidad, y académicamente qué significa la originalidad y qué significa el plagio, ¿no? Y qué es finalmente la autoría, qué significa ser un autor o ser una autora de un trabajo, de una investigación, de un proyecto, de un texto. Y creo que las respuestas no son fáciles. Y ahí se me sale la hiel de filósofo, ¿no? Que nos gustan más las preguntas difíciles que las respuestas rápidas y fáciles. Y creo que esas preguntas se tienen que quedar instaladas como base fundamental de los modelos y de las estrategias de uso que nosotros construyamos. Y este es un asunto sobre el que yo insisto con mis estudiantes, y es eh, la tecnología necesita, por su carácter disruptivo, por su carácter emergente, por su carácter acontecimental, necesita la reconfiguración de los acuerdos, la reconfiguración de las definiciones y la construcción deliberada
a través de la adopción temprana de modelos de uso que sean compartidos, que sean consensuados, que estén soportados en acuerdos organizacionales, institucionales y subjetivos. Y esas son las preguntas, insisto, que la aparición de la inteligencia artificial en el mundo educativo, en el mundo académico y en el mundo de la investigación pone nuevamente sobre la mesa para que construyamos nuevos acuerdos. Aquí hay otra cuestión también interesante ya en el campo específico de la investigación y es la pregunta por, bueno, esas competencias investigativas, dicho de otro modo, el investigador nace o se hace esas competencias investigativas, ¿cómo se forman, cierto? Porque pareciera, los profesores que trabajamos en investigación y las profesoras que trabajamos en investigación, nos ataca el Alzheimer de tanto en tanto y se nos olvida el camino no solamente cognitivo, disciplinar, temporal, formativo, que nos condujo a adquirir ciertas habilidades, sino la cocina, lo que un grupo de autores y autoras denomina la trastienda de la investigación. O sea, esos pequeños gestos, esos pequeños dominios de técnicas, de herramientas, de procedimientos que hacen al sujeto investigador apto y competente para investigar. Y entonces nos llega un proyecto de investigación, nos llega una propuesta de investigación y nosotros decimos, pero ¿cómo es que se pasó por alto esto? ¿Cómo es que no hizo esto otro? Y eso, esa pregunta que renueva, digamos, más allá de las soluciones metodologistas a la investigación, renueva también los votos de quienes aprenden y quienes enseñan a investigar. ¿Cuáles son los niveles en el plano operativo, en el plano cognitivo y en el plano metacognitivo que nos hacen hábiles y que nos hacen competentes para investigar? Y cómo esa esas habilidades y esas competencias se redefinen en un contexto de ecologías mediáticas atravesadas por la inteligencia artificial generativa, por otro tipo de inteligencia que conversa, y esa es la, digamos, diferencia fundamental de este tipo de tecnologías, y es que son tecnologías conversacionales, más que de otra naturaleza, generativas y multimodales. Entonces, ¿cómo además necesitamos transitar de ese nivel operativo a un nivel de estrategias? Y esto lo quiero dejar claro desde este momento. Vamos a llegar a, digamos, si nos da el tiempo al momento de taller. De todas maneras, yo les voy a compartir esta presentación. Va a quedar abierta para ustedes, donde hay tutoriales y hay una descripción paso a paso, pues, como de un pequeño flujo de trabajo que nosotros hemos construido y probado con nuestros estudiantes y con nuestras estudiantes, pero aquí el asunto es que las herramientas, sobre todo en este momento de ebullición, aparecen, desaparecen, se transforman. O sea, cada día, si ustedes revisan, digamos, la prensa y la comunicación especializada en este campo de la inteligencia artificial, cada día hay una transformación y no sabemos cuál de todas más disruptiva. Entonces, el problema se plantea no en el nivel operativo del dominio de una herramienta en particular, sino en el nivel metacognitivo de cómo nosotros nos hacemos competentes para la investigación, definiendo estrategias de uso de las herramientas que hay ahorita, pero además de las herramientas y de las tecnologías de pensamiento y de escritura y de investigación que están gestándose en este momento y que van a aparecer pues a la vuelta de la esquina. Creo que hay una cosa que nosotros olvidamos, tenemos nuevamente un problema serio de memoria, y es que los momentos de transición tecnológica nos ponen siempre al límite porque están cuestionando el contrato social, están cuestionando nuestras narrativas, están cuestionando nuestras definiciones y necesitan el desarrollo de habilidades que luego nosotros terminamos naturalizando. Me encanta este viejo, digamos, pieza eh, cómica que muestra la reacción de
los monjes frente al cambio, digamos, de los papiros a los libros propiamente dichos. Voy a correr este video un poco que nos da que pensar y que nos da que conversar sobre la cuestión del cambio tecnológico. O sea, nosotros somos probablemente ese monje medieval hoy en el mundo de la inteligencia artificial. Broder Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, så vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Vet du. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Okay. Har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den? Altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei. Vil du ha lyst på en sånn? Nei, det skal være fort gjort. Ja. Se. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, på den måten her, og så liksom blar du over på neste side, da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så der, så er du tilbake til den teksten du hadde sa. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte dragen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene, ja, på den måten der. Sånn. Da er lukket her, ligger alt lagret inni der. Så jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå? Alt ligger lagret inni her nå. Ja. I tilfelle du setter fyr på hele greia, det er kanskje lite sannsynlig. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det er godt å telle. Ja, men du, en til før det går. Jeg bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, og ligger det hele tiden. Ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Nei. Flott. Kjempefint. Ja, men du, vent. Ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du har fra feil side. Du åpner fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså. Åpner fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpnet. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual og så brukerveiledning. Sikkert om den. Nei, vet du. Ja, den ja. Vel alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Det skulle jeg kanskje ha tenkt på. Muy bien. Esto lo que finalmente nos muestra y nos dice es que en todos los casos, en todos los momentos de transición mediática, de transición tecnológica, es necesario un entrenamiento, es necesario la configuración de comunidades de aprendizaje, de comunidades de práctica que compartan modos de hacer, procedimientos, recursos, herramientas, y que aprender, digamos, se hace de manera intencionada, insisto, sobre todo en un momento de transición tecnológica como el que nuevamente estamos viviendo. El otro asunto sobre el que quiero insistir es sobre ese detrás de cámaras que mencionaba ahorita, que olvidamos, que vamos por sentado, en donde naturalizamos las tecnologías de pensamiento y las tecnologías de memoria que digamos, una cultura mediática determinada pues nos proporciona, en las que hemos crecido y para las que nos hemos entrenado, en cuyo uso nos hemos entrenado. Asimismo, los mecanismos de almacenamiento, de archivo, de toma de notas, en general, las tecnologías escriturales que son el punto de llegada pues de los procesos, sobre todo de investigación, no necesariamente los de investigación-creación, pero esa es otra conversa, digamos, más extensa. Les voy a mostrar un video corto y ya conversamos sobre él. Este es, digamos, una reconstrucción de ese detrás de cámaras
de Víctor Margolin, un investigador que que se ocupó del desarrollo de una historia de la comunicación y el diseño, dos campos absolutamente hermanos que nosotros a veces no ponemos a conversar. Y él muestra un poco y desnuda ese detrás de cámaras, esa trastienda de la investigación, lo desnuda y lo muestra. Él muestra en su cotidianidad esa cultura mediática, cómo le permite estructurar, configurar pensamiento en su ejercicio de investigación histórica y eso cómo se traduce en una práctica escritural específica. Les cuento también pues como dato de, miren, además de los usos en investigación, los usos en educación de la inteligencia artificial generativa. El video original está en inglés y yo lo que hice fue un doblaje automático, no una traducción, sino un doblaje automático usando una herramienta pues de inteligencia artificial. Por eso van a ver una marca de agua en en el fondo. Desarrollé una manera de trabajar para llevar a cabo este enorme proyecto de una historia mundial del diseño que sea manejable. He estado recopilando archivos durante muchos años y he organizado todo ese material en diferentes agrupaciones clasificadas por países. De modo que cuando empiezo a trabajar en un capítulo, tengo un archivo de material con el que puedo comenzar. Además, también he estado recopilando bibliografías durante muchos años y he logrado clasificar esos elementos en diferentes categorías para cada capítulo, de modo que cuando inicio un capítulo, ya cuento con una bibliografía preparada. Posteriormente, realizo más investigación y la incorporo a la existente. Descargo artículos, los organizo en archivos y los guardo. Así que empiezo con una gran cantidad de información recopilada. Y luego simplemente dedico un tiempo considerable a leer detenidamente todo el material. Y mientras estoy leyendo, extraigo información y la escribo cuidadosamente en estas tarjetas de notas de 5x7. Así que las tarjetas de notas realmente se convierten en el tipo de esquema de lo que pienso que tratará el capítulo. Porque ya he extraído cosas de las lecturas que pienso que van a ser de gran importancia para mí. Por eso tengo estas tarjetas de notas. Y luego, el siguiente paso para mí es sentarme en la mesa del comedor con un enorme bloc de papel periódico y realmente trazar el capítulo en una forma visual detallada. Siempre me ha interesado mucho el diseño gráfico y la cartografía. Y esta técnica de visualización realmente me ayuda a organizar la información de manera efectiva. Así que reviso cuidadosamente las tarjetas de notas y transfiero material de las tarjetas a estas hojas de papel de una manera que no sigue un orden lineal. Y luego observo cómo se agrupan las cosas. Y a partir de estos diagramas y agrupaciones, empiezo a ver cómo se forman patrones y conexiones que no eran evidentes al principio. Ahora comienzo a pensar en ellos de una manera que sigue una especie de forma narrativa lineal. Entonces coloco los diagramas en la pared para tener una referencia visual clara. Y cuando me siento a escribir, tengo a mi disposición las tarjetas de notas y los diagramas para guiarme en el proceso de escritura. Y me muevo de un lado a otro entre ellos mientras comienzo a escribir el capítulo. Y luego, por supuesto, al comenzar a escribir, una historia comienza a emerger. Porque de hecho ya he ensayado esta historia de varias maneras diferentes. Al obtener la información para las tarjetas, mapeándola completamente. Y, por supuesto, la escritura es entonces la tercera forma de contar la historia, la que resultará en los capítulos. Muy bien. Miren, digamos, este corto video, cómo muestra, digamos, una cultura académica particular que se gesta en una serie, digamos, de condiciones muy particulares. Primero, el libro como medio de compilación y de condensación del conocimiento. Esa no es la realidad necesariamente o no la dominante del mundo académico
emergente. Eh, Hoy la cultura de publicación académica, incluso los incentivos y mecanismos de reconocimiento institucionales, las oportunidades en general, la dinámica más fuerte está asociada al mundo de los artículos. Hoy, por ejemplo, es raro en muchos contextos eh, la lectura de una revista completa. Se seleccionan artículos vinculados a temas y a problemas. El archivo físico, ¿no? Digamos, eh, mm, disminución de los espacios por asuntos de gentrificación, Cuando te vuelvo a compartir así. especulación inmobiliaria eh, y otros aspectos, digamos, de habitación y de concentración poblacional en las ciudades hacen que sea muy difícil contar con el espacio y además con la biblioteca que el profesor Margolin tenía. Sin embargo, miren, hay rupturas, pero hay también persistencias. La base de la estrategia de organización del conocimiento que conduce a la práctica escritural ha sido, de alguna manera, tomada y acelerada en el mundo de la inteligencia artificial. Uno, la identificación de patrones no evidentes en los datos compilados, el establecimiento de relaciones, la construcción de una narrativa articuladora en relación con los corpus o con los materiales, digamos, de primera mano para el desarrollo del proceso de investigación. Esos esas estrategias, más allá, digamos, de eso que ya no podemos replicar en el mundo contemporáneo, permanecen y persisten. Esos son, digamos, como las constantes y las variaciones que nosotros en la formación y en el desarrollo de la actividad investigativa en relación con la inteligencia artificial, pues debemos de alguna manera mapear y tener a la mano. Eh, Miren, esta es un poco una eh, presentación desordenada de las mutaciones que hemos vivido a lo largo de estos años en, digamos, las ecologías mediáticas y tecnológicas del mundo investigativo. Yo le digo a mis estudiantes que yo nací en el siglo XX. Por mi formación en filosofía me formé en las teorías del siglo XIX, pero para maravillarme con las cosas que están pasando en el siglo, en el tránsito del siglo XX y el siglo XXI. Yo crecí con el telebolito, ¿no? Que era, digamos, las primeras formas de videojuegos, que eran básicamente una rayita y una bolita con las que se interactuaban a través de un Atari, ¿no? Pues un Atari era una consola de videojuegos que nosotros creíamos que era la totalidad de las consolas de videojuegos, pero era en realidad una marca. Pero me tocó, por ejemplo, la transición. Esta transición fue maravillosa. Probablemente los participantes más jóvenes de esta conversación no les tocó, pero a nosotros nos tocó el tránsito de dos entornos, de dos dispositivos escriturales, uno muy importante, la máquina de escribir, ¿no? A, digamos, el computador. Aquí hay un quiebre con la linealidad de la escritura. Si uno se equivocaba en la escritura en máquina, le tocaba o borrar y quedaba horrible o repetir la página completamente. Esa pequeña variación significó ahorros sustanciales de tiempo, por ejemplo, y de esfuerzo operativo innecesario que llevaron y que motivaron el tránsito a este otro dispositivo, el computador. Ahí en la mitad otro muy interesante que es la máquina eléctrica, ¿cierto? Que tenía una suerte de delay, de retraso entre la digitación y la impresión propiamente dicha y que permitía de alguna manera corregir errores que no permitía, digamos, la máquina mecánica. Pero en esta transición que nosotros naturalizamos, hay una razón, un detonante, un motivador fundamental y es el almacenamiento, la capacidad de edición y la intervención no lineal del proceso de escritura. No les digo lo que pasó en el tránsito a Internet. Insisto,
estas transiciones que hemos vivido y estos permanentes reentrenamientos y reconfiguraciones de la cultura académica, de la cultura investigativa y de las prácticas escriturales, se nos olvidan muy fácilmente y creemos que la última revolución o la última transición o la última transformación, pues es la definitiva y ya no estamos preparados, ¿no? Nosotros, la plasticidad cerebral, dicen los neurólogos y neurocientíficos, es una característica que la especie no pierde ni siquiera pues con la vejez. Ese mito de que el loro viejo no aprende a hablar es eso, un mito solamente. Y nosotros ya hemos vivido y estamos preparados para esas transformaciones que han motivado, digamos, esas ganancias, esa disminución de trabajo operativo, esa reducción de espacios de almacenamiento, esa virtualización de los archivos y esa dinamización de las tecnologías escriturales y de memoria a partir, por ejemplo, del surgimiento de la red y el surgimiento de Internet, o, por ejemplo, la adopción de las bases de datos bibliográficas. Nosotros nos íbamos a las bibliotecas públicas cuando hacíamos investigación a eh, explorar los ficheros y a buscar los libros en los estantes físicos. Hoy llegan a través de las bases de datos. Vivimos también esta otra transición, la inclusión de software para análisis de datos, no solamente cualitativos, sino cuantitativos. La cantidad de cursos que se han impartido en este país, en América Latina y en el mundo, en el uso, por ejemplo, de Atlas TI, de SPS, pues no tiene nombre y fue por mucho tiempo un espacio muy interesante de negocio en el mundo académico. Ni qué decir de los gestores bibliográficos, ¿no? Un poco la distinción entre un investigador y otro en algún momento estaba dada por el tipo de gestor bibliográfico que utilizaba, ¿no? Ni qué decir de el software de estandarización, digamos, de formato para la escritura de artículos académicos. El caso, pues, más interesante y más amplio es el de LaTeX, ¿no? Que es este editor que entrega ya casi que diagramado el artículo en función pues de los estándares actuales de publicación. Entonces, miren que la inteligencia artificial, este no es un camino evolutivo, es decir, estas tecnologías de memoria, de archivo, estas tecnologías escriturales para la investigación permanecen en el ecosistema y entra una nueva especie a reconfigurar, digamos, ese equilibrio sistémico temporal, siempre temporal, en el que la cultura académica se mueve y se despliega. Quiero pasarles otro video corto, ¿Ves este clavo? más en clave marketinera, pero este es un marketing probablemente inspirado por el pensamiento por mucho tiempo despreciado de Marshall McLuhan, ¿no? Este es un interaccionista tecnológico vuelto publicista y vuelto emprendedor en el mundo de la inteligencia artificial. Se los voy a poner rápidamente. ¿Ves este clavo? ¿Puedes imaginar el hecho de intentar clavarlo en un trozo de madera con tu mano sin herramientas? Puedes ejercer algo de fuerza, pero no sería suficiente para introducirlo en algo sólido. Lo más probable es que te hicieras daño en la mano durante el proceso. Usamos un martillo porque multiplica la fuerza que ejercemos y la concentra en un área pequeña, facilitando la introducción del clavo en la madera. Eso es lo que llamamos un multiplicador de fuerza. Las herramientas más efectivas amplifican la fuerza el mayor grado posible. De manera similar, la inteligencia artificial no está aquí para quitarnos el trabajo, sino para servir como una poderosa herramienta que potencia exponencialmente nuestros resultados. Con la IA, un buen escritor no solo escribirá bien, sino que producirá obras maestras con una velocidad y profundidad asombrosas. Un programador competente se convertirá en un arquitecto de software extraordinario. Con la IA, como nuestro aliado, cada acción se convierte en una oportunidad para redefinir los límites de lo posible. Se nos fue de madres en el cierre del video, íbamos muy bien hasta la explicación de la inteligencia artificial como un amplificador de fuerzas, ya se fue pues por el lado de la exploración de arquetipos
aspiracionales para vender el producto que al final pues del video él va a terminar vendiendo, que es una formación que están pululando ahora, pocas en contextos académicos, sobre modelos de uso de inteligencia artificial en el sector corporativo, emprendimiento, académico y demás. Pero aquí hay una cosa muy interesante y es, finalmente, tiene sentido hablar de la relación entre investigación e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando un tesista, una tesista, un estudiante de pregrado se enfrenta al problema de la investigación en una época de crecimiento exponencial y de visibilidad y de circulación global de la actividad investigativa, pues estamos pidiéndole muchas veces bajo el supuesto de correr fronteras de conocimiento, de innovar en las actividades de investigación, de hacer aportes y contribuciones significativas a los campos de conocimiento, le estamos pidiendo, al final nos estamos pidiendo nosotros que clavemos un clavo con la mano. Esa metáfora me parece supremamente potente, insisto, al final el video se nos va de las manos y se va para otro lado, pero la reflexión inicial es una reflexión válida y es una reflexión pertinente. Es McLuhan para dummies, diría yo, en relación con la inteligencia artificial como un acelerador de los procesos de pensamiento, de los procesos de escritura y de los procesos de investigación. Yo voy a parar aquí un momentico y abrir pues como un espacio para rápido comentar y conversar. Em, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, Mauricio, muchísimas gracias por su exposición. De hecho, acababa de colocar un comentario en el chat donde decía que definitivamente el uso de la IA es una herramienta y el hecho de que yo la use como investigador no me quita la autoría sobre la investigación. Es como si el martillo le quitara la autoría a un ebanista, que es más o menos lo que decía el último video que nos presentaste. O sea, las herramientas son para usarlas y no con ello significa que si yo uso una herramienta pierdo toda su autoría como tal. Claro, y lo que hay más bien, y sobre todo por la particularidad de estas, digamos, tecnologías, que son tecnologías de pensamiento, digamos, que están no solamente sobre el plano del desarrollo de operaciones físicas, sino también de operaciones mentales, es decir, establecer relaciones, identificar patrones, hacer analogías, comparar, o sea, eso que llamamos competencias de pensamiento, digamos, investigativo, eso que llamamos racionalidad, finalmente están siendo emuladas y ahorita vamos a ver incluso en algunos casos superadas por sistemas artificiales, pero en esas condiciones la autoría se redefine. Hola, hola. Tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, 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 te escuchamos. No, Hasta ahí te escuchábamos. no escuchamos. ¿Ahora me Pero escuchan? Ahora sí, sí. Sí. Yo tengo una pregunta. Es que al inicio del conversatorio, pues el ponente habló para las personas que están que quieren iniciar un doctorado, el tema de ir como de la mano con la IA. Mi Ujú. pregunta es básicamente, ¿cómo uno puede aprovechar la IA para hacer un doctorado sin que la IA se lo haga, ¿no? Pues obviamente la IA no lo va a hacer, pero ¿cómo uno puede, digamos, haciendo la analogía del martillo, cómo uno puede utilizar esta herramienta para ponerla a favor de uno al momento de iniciar un doctorado o hacer un doctorado? Sí, sí, y ese es un poco, me parece genuina y preciosa tu pregunta, porque esa es una preocupación. Miren, aquí hay un asunto, hay como varias reflexiones que me suscita tu pregunta. El sistema, hay, digamos, una expresión de Henri Michaud, el poeta francés, que es muy bella, que dice, miren, la diferencia entre el pensamiento, la filosofía y las escuelas
en Oriente y en Occidente son las siguientes. Mientras la escuela en Oriente alarga la vida y hace crecer el pelo, la escuela en Occidente acorta la vida y tumba el cabello. Esa expresión de un bárbaro en Asia a mí me caló muy hondo, sobre todo por varios asuntos que vi empíricamente en todo mi camino, en toda mi experiencia de formación, o sea, como estudiante, pero también que he visto en mi experiencia como docente, y es que hay un alto costo cognitivo y hay un alto costo además emocional en los procesos de formación. Nuevamente, la metáfora del video marketinero. Eh, Le pedimos a alguien que no tiene las mismas condiciones, por ejemplo, que un estudiante europeo que tiene becas, que tiene, digamos, un estudiante colombiano promedio de doctorado, trabaja, estudia, atiende a su familia, eh, su tiempo, digamos, de estudio se ve absolutamente reducido por las actividades funcionales. Entonces, esa pregunta es una pregunta que a nosotros nos ha atravesado. ¿Cómo hacemos para acelerar, para facilitar, para entregarles a los estudiantes no un martillo? Necesitamos una pistola neumática para enfrentar las condiciones de contexto de lo que significa estudiar un pregrado, una maestría, un doctorado en un contexto latinoamericano, ¿cierto? Pero además de aliviar los esfuerzos no significativos en la actividad investigativa. ¿Ves este? Yo voy a un poco poner en el parqueadero de las preguntas esta pregunta porque la voy a abordar, digamos, sobre el cierre de esta primera parte. Mauricio, Sí, JM, Mauro, tenemos profesores, tenemos investigadores en la sesión y tenemos estudiantes también de pregrado. Entonces, un poco podríamos hacer una pequeña síntesis de lo que llevamos ahora hemos cambiado, esto se ha transformado, hoy estamos acá y la IA, algunos puntitos para los estudiantes, sobre todo que están en un número alto de participación. Gracias, Mauro. perfecto. Entonces, y voy a justamente a este punto, J. Primero, hay una redefinición de lo que significa investigar en un contexto en donde hay una producción exponencial de datos y de conocimiento que nos obliga no a usar un martillo, sino una pistola neumática. Y es lo que de alguna manera, con sentido ético, con perspectiva crítica, el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa nos está permitiendo. Segundo aspecto, nos lleva a preguntarnos sobre la manera y sobre las lógicas en las que el conocimiento se formaliza, se publica, se apropia en los campos determinados. Y eso implica, digamos, un cambio también en los ritmos de escritura y de presentación, y además una transformación en los formatos de presentación de los resultados de investigación que incluyen la escritura, pero que la superan, y la posibilidad, de alguna manera, de generar videos, infografías, pósters y otro tipo de adaptaciones del conocimiento producido académicamente, entran en vigor, tienen vigencia, tienen todo el sentido, y hay una serie de mecanismos y herramientas disponibles para lograrlo. Tenemos problemas con el audio. Ok, está Gustavo con la mano levantada. Gustavo, adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, Mónica. Gustavo, Sí, buenas tardes, ¿me escuchas? perfecto, sí, adelante. Mauro, una pregunta, qué pena decirte, Mauro, lo que pasa es que fuiste mi profesor de la maestría de comunicación transmedia hace 2 años, mi primera materia en ecologías en EAFIT. Pero entonces te quería hacer una pregunta, Mauro, y precisamente acerca de la investigación. Esta mañana estuve precisamente incluso en EAFIT en una charla sobre narrativas digitales, que es un viaje para el periodismo con la inteligencia artificial. Y se hablaba mucho de que obviamente el papel del periodista es el de investigar, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de investigación,
Nosotros hablamos, se hablaba ya sobre la herramienta que todo el mundo utiliza por lo general, que es el ChatGPT. Y en ese orden de ideas, pues obviamente, y ya eso está muy claro de que debemos utilizar la inteligencia artificial no para suplantar lo humano, sino que sea como un apoyo, ¿cierto? Pero en ese apoyo surgía una pregunta que no la alcancé a plantear y aprovecho este espacio para plantearla, y es qué pasa cuando entonces nos apoyamos de la inteligencia artificial para hacer investigación, pero qué pasa en esa generación de contenido de investigación. Y es que hay veces la ayuda de la inteligencia artificial, por ejemplo, no nos da fuentes sobre el material que nos construye. Entonces, en ese orden de ideas, la veracidad de la investigación quedaría en el aire. O cómo se podría entonces hacer que lo que uno investigue, apoyado por la inteligencia artificial, tenga validez, haciendo pues que, o buscando alguna forma de que puedan aparecer esas fuentes en el trabajo de investigación. Gracias, encanta, profe Mauri, me gracias por encanta, atender la pregunta. me encanta tu pregunta porque es un asunto nodal, digamos, en la discusión contemporánea sobre inteligencia artificial en la investigación y en la creación, ¿cierto? Eso demanda cosas eh, que tenemos que hacer y así con particularmente como un espacio de agremiación de los investigadores y las investigadoras en comunicación tiene ahí una responsabilidad interesante, pero en general las instituciones y las organizaciones, y es que tenemos que redefinir el acuerdo, el contrato social alrededor de la investigación, ¿cierto? O sea, ¿hasta dónde está permitido? Ahorita vamos a ver muy rápidamente algunas de las directrices que ya grandes casas editoriales han tomado en relación y han hecho explícitas y han discutido y han debatido eh, para, digamos, evitar inconvenientes y desacuerdos en relación con lo que significa la investigación y el uso, digamos, o la asistencia con inteligencia artificial del proceso de producción de conocimiento. Entonces, para ser muy concreto, o sea, tenemos que reconstruir los acuerdos, los reglamentos, los, digamos, vectores éticos que orientan nuestra acción como investigadores e investigadoras. Y tenemos que discutir abiertamente sobre esto. Y tenemos que construir consensos y disensos en relación con los límites y las posibilidades de uso. No hay otra forma. No hay otra forma. Lo segundo, las herramientas no son neutrales. Primero, tienen sesgos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener matrices para evaluar la oportunidad o no del uso de determinada herramienta en un proceso de investigación. El gran debate hoy probablemente esta presentación hubiera sido distinta hace unas semanas con el lanzamiento de DeepSeek, ¿no? Me voy a adelantar un par de diapositivas. eh, para hablar de esto. Claro, nosotros vivimos la popularización de la inteligencia artificial con la aparición de ChatGPT, pero ChatGPT tiene unos sesgos que tienen que ver con su entrenamiento. Las fuentes de información de ChatGPT, como se lanzó inicialmente, estaban limitadas temporal y espacialmente. Y el tipo de información tenía una naturaleza diversa. Pero aparece DeepSeek, que es, digámoslo así, el contraataque tecnológico chino. Yo no debería estar diciendo esto en este momento de tensión geopolítica global, pero bueno, lo digo. Yo soy zafado, suelo ser zafado. Pero a nivel tecnológico, DeepSeek le da una cachetada a todo el aparataje que hay, además industrial y económico, detrás de las soluciones de inteligencia artificial. Es que este es un nuevo negocio. Y un nuevo negocio para el que, por ejemplo, una empresa como Nvidia se estaba preparando hace mucho tiempo y había dado el golpe. Y resulta que los chinos llegaron y dijeron, lo puedo hacer más bonito, lo puedo hacer más barato, lo puedo hacer libre y abierto y lo puedo hacer con información de fuentes
para algunos más calificadas que aquellas con las que se entrenó ChatGPT. Entonces, esto para decir lo siguiente, las herramientas, y aquí traigo esta cita de Juk Hoi, a propósito de la pregunta por la técnica, ¿cierto? Él cuestiona a Heidegger cuando en la pregunta por la técnica él dice que la técnica y la tecnología son universales y este filósofo chino dice, ¿cuál universales? Y él dice, es más, yo me atrevería a decir que es necesario trabajar insistente y radicalmente en una filosofía de la técnica en China, porque las genealogías tecnológicas norteamericanas, rusas, latinoamericanas y chinas son muy distintas. Y eso se expresa en el diseño algorítmico, en las bases de datos para el entrenamiento de las herramientas, en los usos, en la manera, incluso como yo estructuro las entradas o los prompts, las instrucciones que le doy a la inteligencia artificial para que me entregue una respuesta. Y eso condiciona la respuesta. Ojo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Evaluar las herramientas, tener criterios para abrir la supuesta caja negra, que no es tan caja negra. Abrir la caja negra, evaluar y saber los límites y las posibilidades de cada herramienta. Y además, tener un contexto institucional y unas discusiones profesionales en los campos específicos que nos permitan redefinir los acuerdos sobre lo que es ético o no, sobre lo que es original o no, sobre lo que al final es deseable o no en el uso específico de esas herramientas en contexto y redefinir y discutir permanentemente esos acuerdos. Aparece, nuevamente me voy a adelantar, no importa, pero creo que esto justamente hace muy interesante este formato y es la no linealidad. Esa limitante, que es la no entrega de fuentes, se suple con un lanzamiento reciente que ya casi, pues, por lo menos las inteligencias artificiales, las soluciones de inteligencia artificial más importantes ya incorporan, y es lo que tú mencionabas ahorita, el tema de las fuentes e incluso la fabulación. Algunos de las críticas más fuertes a las respuestas de ChatGPT era que ChatGPT, cuando no tenía una respuesta, la inventaba, pues más o menos como la mitad del universo, ¿no? Si no, o por lo menos de los colombianos, si no sé, me lo invento, pero resuelvo. Eso hacía ChatGPT y entregaba falsas fuentes. Lo que pasa con esta nueva solución, que se llama Deep Research, es que ya la base de datos no es una base de datos limitada en el tiempo, sino que las soluciones de inteligencia artificial tienen la posibilidad de conectarse con Internet y dejar marcadas específicamente las fuentes de las que se toma la información. ¿Eso qué hace? Que la respuesta del sistema sea una respuesta más lenta, pero que el resultado sea un resultado más fiable. Les voy a mostrar digamos, este desarrollo, que es un desarrollo de hace semanas. La empresa tecnológica OpenAI presentó en Tokio su nuevo agente de inteligencia artificial, Deep Research, una nueva herramienta de ChatGPT que permite llevar a cabo investigaciones web autónomas y en múltiples pasos. La empresa realizó el anuncio en una transmisión en vivo en Tokio y presentó este sistema como un agente de IA capaz de explorar Internet y sintetizar información en informes detallados, ampliando significativamente las capacidades de ChatGPT, según dijo la misma. Deep Research muestra lo que será posible con agentes de IA. Puede realizar tareas complejas para los usuarios y elaborar informes, explicó el director general de OpenAI. A diferencia de ChatGPT, Deep Research tarda más tiempo en dar una respuesta al usuario, ya que busca diferentes fuentes en Internet y también hace preguntas al mismo con el fin de que el informe final sea lo más preciso posible. Entonces aquí el tema de las fuentes, que era un tema crítico, se resuelve. O sea, el sistema tarda más en entregar la información, pero te la entrega con fuentes que tú puedes verificar o que puedes programar agentes
que hagan la verificación de esa información, o que hagan la síntesis, o que procesen la información de maneras distintas. Entonces, el campo está evolucionando de una manera exponencial, y eso que aparece como límites, pues nos abre, digamos, otras posibilidades y nos abre otras discusiones. Para volver sobre, digamos, la ruta lineal. Entonces, miren, es que la plataforma material de generación de conocimiento está cambiando, está cambiando. Y eso implica, entonces, repensar los entrenamientos, repensar los procesos. Mi visión, y ustedes me disculparán, es una visión materialista o materiológica de la investigación. Es decir, la investigación, además de ser un proceso que tiene implicaciones epistemológicas, cómo se construye la ciencia, qué significa el conocimiento científico, cuál es la diferencia entre un campo y una disciplina, porque en un campo se construye conocimiento de una manera, en una disciplina se construye conocimiento de otra. Eso es muy importante, ¿cierto? Pero en el día a día, la sociología de la ciencia, lo ha dicho, Latour lo dijo, y por eso hacía etnografía de laboratorio, pues todo el discurso abstracto se va al traste, porque la manera como se hacen los procesos termina modificando el resultado y alterando los principios abstractos sobre los cuales nosotros fundamentamos el conocimiento científico. Entonces, en ese sentido, hay que pensar, además de los fundamentos epistemológicos de los campos y las disciplinas, los fundamentos materiológicos y tecnológicos, que implican procesos, que implican modos de hacer, que implica estructurar en una ecología mediática particular las herramientas de pensamiento con estrategias heurísticas, los modos de agrupación y organización de los materiales y de los corpus a través de formas modificadas y transformadas de archivo y de mnemotecnia. La mnemotecnia, esa cosa que nos enseñaban R con R cigarro, R con R barril, esos aparatajes tan simples se han sofisticado. O sea, las técnicas de la memoria, la pregunta por las técnicas de la memoria es una pregunta más vigente hoy que en cualquier otro momento histórico. Y además, las tecnologías escriturales y de publicación. Es decir, para ponerlo en términos más claros, creo que hoy un trabajo de formación seria en investigación se tiene que preguntar tanto por los fundamentos epistemológicos del campo y de la disciplina, como por los fundamentos materiológicos del proceso de investigación, que van y que aterrizan en el plano de qué herramientas y qué procedimientos y qué estrategias uso para procesar los datos, la información, las fuentes con las cuales estoy trabajando. Y ahí la inteligencia artificial entra, digamos, como un actor que cambia las reglas y el escenario de juego. Esto implica entender que la escritura es un proceso complejo que implica además, procesos afectivos. ¿Cómo hacemos para aliviar la tensión, el estrés y el síndrome de la página en blanco? Esa es una responsabilidad de todos y de todas, estudiantes y profesores. ¿Cómo concentramos el esfuerzo cognitivo en donde tiene que concentrarse, y cómo la actividad metacognitiva, la conciencia de cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy aprendiendo, la capacidad de relatarlo, debe fortalecerse en un momento histórico en donde el trabajo operativo, o sea, piense que pasamos de ir a consultar fichas bibliográficas y hacer resúmenes analíticos estructurados a tablas comparativas de síntesis ofrecidas sobre miles de artículos del último mes o el último año de producción. Entonces ahí el asunto, reducido el nivel operativo, las habilidades metacognitivas de planificación y demás, de revisión, de evaluación, se vuelven fundamentales. Hay un planteamiento muy bello de Pierre Levy que dice, miren, este es el trípode de la cultura. Cambia la tecnología, cambian las narrativas, cambia el contrato social. Lo que nosotros, en el contexto de la inteligencia artificial, nos estamos enfrentando a esto. Este es un comentario que me gusta mucho, ¿no? A propósito del cambio de las narrativas, la gran narrativa, el gran problema
en las narrativas académicas es el problema de la originalidad. Ojo que no estoy promoviendo el plagio y en esto quiero ser absolutamente claro. Lo que estoy planteando es que hay una pregunta por los términos y las cuestiones y los mecanismos prácticos a través de los cuales nosotros definimos la originalidad académica. Entonces, una profe cuyo nombre no voy a revelar, decía en una conversación de pasillo, originalidad, ¿qué es la originalidad en un trabajo de investigación? Pues es todo lo que Turnitin me muestra en un rango de originalidad aceptable. Pero estamos asistiendo a la era postplagio. Este video que les voy a mostrar está circulando en redes sociales, hay teléfono de contacto, pero miren lo que está pasando y cómo nos estamos enfrentando a una pregunta sustancial que implica responsabilidad de profesores y de estudiantes en el campo de la investigación y de la producción académica. Préstenle atención a este corto video. Hola. En este video te enseñaré a humanizar tu tesis y reducir el porcentaje de inteligencia artificial. Primero vemos el reporte de IA de Turnitin y extraemos las zonas detectadas por IA. Luego vamos a nuestra cuenta premium de Britehuman y copiamos el texto. Activamos la opción de Enhanced Model y seleccionamos el modo profesional para obtener mejores resultados. Luego le damos clic en Britehuman. Esperamos unos segundos y listo. Ya nos humanizó el texto. Ahora este texto lo reemplazamos en nuestro documento Word original y lo guardamos. Luego lo subimos nuevamente a Turnitin para ver el porcentaje de inteligencia artificial. Seleccionamos sin depósito para que no se suba al repositorio. Esperamos unos segundos. Y listo. Como podemos ver, tenemos un porcentaje de IA mínimo. Y es por eso que Turnitin ahora ya no puede detectarlo. Adquiere Britehuman Ultra y Turnitin Instructor en Intel y licencias. Escríbenos un mensaje a nuestro WhatsApp ahora y obtén un descuento. Es una unidad de negocio emergente, o sea, donde hay vacíos en la discusión pública, en la construcción de acuerdos, aparece una oportunidad de negocio para personas que no les interesa, digamos, el campo desde un punto de vista ético. Ojo que aquí aparece una pregunta ética, no una pregunta moral, no una pregunta de principios universales. Ya definimos qué es la originalidad. Entonces eso es la originalidad y vamos a... No, hay una discusión que está en boga, que está pendiente. Hay respuestas tentativas, pero no está la respuesta completa sobre lo que significa el uso ético de la inteligencia artificial en la investigación y tenemos que abrir la conversación en nuestras instituciones y tenemos que abrir y hacer pactos pedagógicos y acuerdos lo suficientemente potentes sobre los límites y sobre las posibilidades. Pero es un asunto de ética comunicativa al estilo habermasiano más clásico. Bueno, hay otra versión. Pongamos sobre la mesa nuestros disensos y construyamos acuerdos y sostengamos los disensos que tengamos que sostener en relación con qué es la originalidad y qué es la autoría de investigación. ¿Cuál es el alcance ético del uso de inteligencia artificial en investigación y cuáles son los usos no deseables y no permitibles en un contexto académico de la inteligencia artificial? ¿A qué estamos asistiendo? Mauro, Sí, de pronto algunos estudiantes no conocen el rollo este de Turnitin, a ver, porque algunos están empezando. Entonces, explícanos un poquito allí, porque nuestras bibliotecas y centros de documentación tienen eso y las revistas también, ¿no? Creo yo, ¿no? sí, sí. Turnitin es una plataforma, es el secreto mejor guardado de los profesores y los bibliotecarios, que sirve para, digamos, establecer porcentajes de originalidad de los documentos. Entonces, es una gran base de datos. En esa base de datos se cargan los trabajos, y de manera automática el sistema empieza a contrastar con lo que hay, digamos, en las bases de datos y con otras publicaciones y establece, digamos, rangos y grados de originalidad en la producción. Entonces uno, a partir de ese informe, pues profundiza y logra establecer si en un trabajo hubo, pues, vil copia, adaptación, parafraseo, citación, ¿cierto? En un trabajo determinado y eso ahorra horas y horas de trabajo, ¿cierto? En los procesos de evaluación, pero
pero Turnitin en esta lógica de inteligencia artificial y con las herramientas que aparecen se queda corto y se tiene que redefinir o se van a quebrar. Pero más allá de eso, ¿no? Más allá de cómo hago la trampa, es cómo doy la discusión desde un punto de vista ético en relación con lo que es aceptable en un nuevo paradigma de autoría y en lo que muchos autores están denominando como la era postplagio. O sea, aquí la pregunta es por cómo hacemos acuerdos como campo, como sociedad y como cultura sobre el uso ético, no moral, ético de la información, del conocimiento, de las tecnologías escriturales y de las tecnologías de pensamiento que materializa la inteligencia artificial. Al punto en que estábamos hablando de, además de era postplagio, del surgimiento de un nuevo tipo de inteligencia, lo que se conoce como la inteligencia híbrida. O sea, lo que está pasando acá no es quién domina a quién. Si nosotros dominamos la inteligencia artificial o la inteligencia artificial nos domina a nosotros, o determinismo tecnológico, ¿cierto? No, aquí hay un entre en la relación que redefine la noción de inteligencia y aparece esta idea de inteligencia híbrida. O sea, nosotros le ayudamos a la inteligencia artificial nos ayuda a nosotros y en medio surge una forma que apenas estamos experimentando de manera generalizada como sociedad. Eh, Creo que hay manitos levantadas. Norberto, por favor, adelante, tu pregunta. Gracias, Mauricio. Una pregunta, digamos que ese tema de la originalidad con Turnitin y demás, pues es muy cuestionable desde mi punto de vista, porque en 8.000 millones de personas que habitamos este planeta, ¿cuántas coincidencias pueden haber en expresiones? O sea, nuestra mente va construyendo contextos con base en lo que leemos, en lo que estamos viendo y demás. Pero lo que tú piensas puede ser igual a lo que yo pienso y podemos expresarnos de la misma forma. Pero entonces, ¿es plagio? ¿Por eso? Claro, ahí es donde aparece, insisto, la pregunta, y ahí saco mi caja de herramientas de filósofo. Es más interesante la pregunta incómoda que la respuesta, ¿cierto? O sea, ahí hay una pregunta muy potente que nos tenemos que hacer como comunidad académica y como comunidad de campo y como comunidad de práctica, y es, bueno, entonces, qué es la originalidad? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son los límites? Miren, la respuesta práctica que daba esta persona en la conversación es el rango de originalidad que me entrega Turnitin, lo aceptable. ¿Será que nosotros estamos de acuerdo con eso? Pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos que definimos para establecer lo que es ético y el nivel o el grado de originalidad y aporte de una construcción, de una solución, de una propuesta investigativa? Mauro, Mauro, Sí, te puedo interrumpir un momento. pero por supuesto. Sí, es a propósito de lo que acaba de decir Norberto, que es muy interesante, pero es que pensemos que es absolutamente imposible que dos seres humanos digan exactamente lo mismo sobre algo, porque todos tenemos una historia distinta, unos modos de entonación, una visión del mundo diferente, y eso se ve reflejado en nuestra escritura y en el habla, ¿no? Entonces, realmente, insisto, Mauricio, Norberto, yo, cualquiera de nosotros, sobre un mismo tema podemos pensar, coincidir en algo, por supuesto, pero es decir, es una verdad de puño que ese pensamiento o esa visión la expresamos de maneras diferentes porque tenemos un habla, es decir, el uso que hacemos del idioma personal es el habla, y eso es individual, no social ni colectivo. Ese es un punto, pero eso me conecta con una pregunta, Mauro, a propósito de esa inteligencia híbrida, porque la escritura en nuestro ámbito académico tiene una función epistémica que es la transformación del conocimiento. Pero nosotros pensamos que transformar el conocimiento es, no sé, por poner un ejemplo, pues digamos, muy alto, la teoría de la relatividad de Einstein.
pero transformar el conocimiento es también modificar nuestro propio marco cognitivo, Mauro. Y para eso la escritura es, pues, la vía expedita, la prueba ácida de qué tanto sabemos sobre algo. Ese espejo lo vamos a tener siempre en la escritura. Y esa es la parte que me parece a mí más problemática de esto, digamos, de esa facilidad de encontrar una respuesta o un texto construido con inteligencia artificial. Y ahí termino. Andrés, Andrés, ¿de dónde nos hablas, Andrés? Muy chévere tu intervención. Andrés. Bueno, yo soy un colega, amigo de Mauricio desde hace bastante tiempo, pero en este momento no estoy ejerciendo la docencia. Lo que Ok. pasa es que trabajé mucho tiempo, Jota, en Sí, escritura académica, perfecto, Andrés. en Vale, el bien. Centro de Escritura de Le voy aquí. a, le voy a hacer publicidad a Andrés, si me lo permite. Andrés es corrector de estilo, además Ajá. de docente en el Sí. área de lenguaje y escritura académica. Es un corrector de estilo genial. Me ha acompañado pues en procesos de escritura académica, como corrector de estilo y bueno, y como amigo pues a lo largo del tiempo. Muy potente el planteamiento de Andrés. Y yo le hago una curva a la pregunta y es, miren que aquí empiezan a aparecer cuestiones muy interesantes nuevamente sobre la relación entre la forma y el contenido. Es posible que nosotros estemos desarrollando, y la historia lo ha mostrado, ¿no? Una suerte de lo que Hegel llamaba el espíritu de los tiempos, ¿cierto? El espíritu de los tiempos nos está llevando hoy a preguntarnos, por ejemplo, por el lugar de las formas vivas no humanas en el contexto del antropoceno y el papel que tienen en la configuración de los modos y de los mundos de vida. Y esa es una, digamos, una preocupación que aparece y aparece expresada en colecciones, en investigaciones, en discursos. O sea, es probable que temáticamente estemos conectados. Y Andrés dice una cosa muy interesante, pero la expresión, la expresividad, esa dimensión estética que la normalización, digamos, de la escritura académica a veces sacrifica, se convierte, por ejemplo, en un aspecto sobre el que podemos prestar atención. Entonces es muy importante el qué estoy diciendo, pero es igualmente importante cómo lo estoy diciendo. Hay una cosa que a mí me inquieta, ¿no? Y es que la estandarización a través del formato artículo de investigación le echó tierra a un género propio de las humanidades y de las ciencias sociales, que es el ensayo. Y es el ensayo con base y conexión profunda con la literatura, en donde es muy importante la estructura argumentativa y el desarrollo argumentativo, pero es muy importante. Entonces, es probable que hoy, con esta aceleración, nosotros tengamos la oportunidad, tengamos el tiempo de fijarnos y de preguntarnos no solamente por el qué, sino también por el cómo, digamos, expresivo. Me gusta un comentario mucho que hace Ana María Suárez en el chat, ¿no? Y es que esto, miren lo interesante, lo que está haciendo es abrirnos preguntas y abrir un debate que no es fácil y que nos va a tomar tiempo. Y es, al final, miren lo que dice Ana María, ¿cuál es el sentido de hacer investigación? ¿Para qué investigamos? ¿Cuál es la conexión de eso que hacemos con o sin inteligencia artificial? ¿Cierto? ¿Cuáles son las contribuciones que hacemos en nuestros territorios, en nuestros campos profesionales? Esa es una pregunta que aparece con mucha potencia y se vuelve muy importante en el contexto, digamos, de preguntas renovadas que activa, que ya suponíamos resueltas en el mundo, digamos, de la inteligencia artificial. No sé si Norberto tiene otra pregunta o se le quedó la mano levantada. Norberto. No, señor, sí tengo digamos que una intervención allí que me asalta la duda con lo que dijo Andrés. Pues yo insisto en que en 8.000 millones de personas que habitamos pueden haber coincidencias en lo que expresamos y cómo lo expresamos. Pero mi pregunta, y es con base en el trabajo que Andrés desempeña,
Cuando yo le digo a Andrés como corrector de estilo, necesito que me revise el texto, me lo organice y me saque una versión mejorada porque usted es el experto y él lo hace, entonces yo ya perdí la originalidad del texto porque ya es de Andrés, que sería la misma analogía que está pasando con la inteligencia artificial, porque yo le digo a la inteligencia artificial, coja este texto, mejore mi redacción, retroaliméntelo y organícemelo un poco. Entonces, como fue No, escrito por IA, perdí la originalidad. Alberto, yo nuevamente me encantan las curvas en las preguntas y yo tomaría una curva en relación con la pregunta. Mira que lo que está haciendo este ejercicio de volvernos a preguntar por la autoría y volvernos a preguntar por la originalidad es poner de presente todo el aparataje que hay, la trastienda no visible en la producción editorial y en la producción académica, que no es un trabajo individual, sino que es un trabajo colaborativo. Entonces es tan importante el trabajo que hace Andrés y tendría que tener, alguna vez lo conversábamos, justamente lo raro que es que un autor le dé créditos y entregue agradecimientos al corrector de estilo cuando tiene esa tarea fundamental, ¿cierto? De ajustar, precisar, complementar, en muchos casos, cuestionar, ¿cierto? Los planteamientos de un autor. Y eso hace parte de la trastienda colectiva y colaborativa del proceso editorial vigente, que muchas veces pasamos por alto. Pero allá es donde yo voy. Mira que es lo que tú estás diciendo, o sea, la probabilidad de que le den los créditos al corrector de estilo es de 1 en 1 millón, ¿sí? Y nunca se ha cuestionado la originalidad de los autores y todos utilizan correctores de estilo. Sí, de acuerdo. Pero mira que, insisto, volver sobre la pregunta implica, listo, ¿qué es lo que tenemos que hacer explícito, ¿no? Entonces, quiero volver sobre este punto. Yo voy a intentar ir cerrando y dejar como algunas pistas eh, ya pues como pensando pues que ya nos hemos extendido, me he extendido un poco, pero creo que el asunto está candente. Y es, miren, cambio en la tecnología, inteligencia artificial. Aparecen estas narrativas asociadas a las dinámicas conversacionales y a una autoría híbrida, colaborativa, propia de esta forma de inteligencia y de expresión, que derivan, nuevamente, un tipo de contrato social que nos implica hacer acuerdos sobre la ética, la autoría, en una era en donde la noción en la que nos parábamos de originalidad y por lo tanto de plagio está, digamos, interrogándose. Eh, Miren, este es un ejercicio que hace Ricardo Tavira, es mucho más extenso, ustedes lo pueden buscar y se los voy a dejar pues en la presentación que les voy a compartir. Hace, digamos, un balance de grandes casas editoriales, de grandes sistemas de publicación, cómo están avanzando en el establecimiento de acuerdos sobre los usos éticos de la inteligencia artificial en la investigación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué está permitido? Claro, mejorar estilo, acelerar el proceso de escritura, complementar, pero ¿qué no está permitido? Pues suplantar, por ejemplo, generar imágenes para suplantar datos de fuentes que deberían ser directas o primarias. Hay un balance pues muy interesante y este tipo de ejercicios tendríamos que hacerlos, insisto, en niveles microorganizacionales, o sea, en el aula de clase, y en niveles macroorganizacionales, instituciones, organizaciones y demás. Este es un poco un balance, voy a pasar muy rápido por él, pero es chévere, es un estudio que se hace con 4 millones de conversaciones anonimizadas en cloud, una inteligencia artificial de Anthropic, que muestra por sector dónde se usa la inteligencia artificial y para qué, ¿no? Y miren que en el ámbito de las artes y los medios y en el ámbito de la educación y en el ámbito, digamos, bibliotecológico, archivístico y demás, es donde se está usando con mayor fuerza porcentual
en relación con, digamos, este universo que son los 4 millones de conversaciones en una plataforma específica. Esto no es absoluto, pero da indicaciones dónde se está usando. Entonces, ojo, esto nos está marcando probablemente los escenarios en donde es más urgente tener estas conversaciones valientes y difíciles alrededor de la autoría y el uso de inteligencia artificial. Y voy aterrizando, digamos, de la discusión conceptual a la discusión sobre prácticas y procedimientos. Miren, sería atrevido decir que está la respuesta sobre los usos de la inteligencia artificial en investigación, porque la investigación es un proceso complejo que tiene muchas etapas, en el que intervienen muchas dinámicas, en el que intervienen muchas lógicas y al que accedemos desde enciclopedias, habilidades, competencias muy distintas dependiendo de si estamos en pregrado, de si estamos en maestría, de si estamos en doctorado, de si hemos hecho un postdoctorado, estamos en investigación postdoctoral, de si somos profesores y profesoras que forman competencias investigativas, ¿no? Entonces, aquí hay un modelito. Miren, estoy reconociendo la coautoría con Gemini. Esto resultó de una conversación con Gemini extensa, justamente preparando esta presentación. Podríamos proponer, sugerir un modelo multinivel, digámoslo así, no una pirámide que conste, un modelo multinivel de usos de la inteligencia artificial que pueden ser adaptados a distintos contextos. Hay una dinámica básica, ¿cierto?, que tiene que ver con asistencia en el proceso de formulación y escritura de los proyectos, que implica, digamos, facilitar los procesos de revisión bibliográfica, ayudar en la evaluación y en la configuración y precisión de las preguntas y finalmente la redacción, acelerar el proceso de redacción de propuestas con, digamos, acciones y herramientas vinculadas al procesamiento del lenguaje natural, al análisis de redes de citas, a la generación de textos. Esto ya está incorporado, digamos, en herramientas que están en las bases de datos que nuestras instituciones en general tienen. Scopus tiene estas soluciones, Web of Science tiene muchas de estas soluciones. Hay otra que es una dinámica a nivel más, digamos, profesional, que tiene que ver con colaboración ya en ese proceso de generación de hipótesis y en ese proceso de análisis que implica trabajar con volúmenes de datos, ayudarnos a identificar patrones que no vemos o contrastar hipótesis interpretativas que nosotros planteamos, pero que tenemos la intuición, pero no tenemos la evidencia empírica, encontrar esa evidencia empírica. Y eso se hace, digamos, a través del uso de recursos de aprendizaje automático, de visualización de datos, de análisis de datos textuales. Hay una dinámica avanzada que tiene que ver no solamente con el descubrimiento, sino además con la prospectiva, con la proyección, los estudios de futuros, la estadística predictiva, por ejemplo, en el ámbito de lo cuantitativo, los estudios de futuros en el ámbito de lo cualitativo están tomando mucha fuerza, perdón, justamente por la aparición de estas herramientas. Entonces hay una dinámica ahí muy interesante de avanzar, digamos, de predecir tendencias, de explorar escenarios hipotéticos, y eso lo permiten, digamos, ya el uso de herramientas de simulación y de integración de datos a través digamos, capacidades de cómputo avanzadas que están en algunas fuentes institucionales. Y hay otro nivel, sin nivel, que es el de experimentación, y es entrar a la caja negra. Yo creo que este es un reto que tenemos como campo, y es entrar a la caja negra con una linterna. Es decir, es muy importante que nosotros tengamos científicos de datos, programadores colaborando con antropólogos, con sociólogos, con comunicólogos, con estudiosos del diseño, con filósofos y demás, abriendo la caja negra, modelando algoritmos para hacer, digamos, estructuración teórica de los algoritmos y entrenar modelos que respondan a nuestras necesidades. Una de las diferencias interesantes entre ChatGPT y DeepSeek es que DeepSeek permite que tú lo descargues y entrenes el modelo
con tus materiales, con tus datos, con tu información, con tu estilo escritural para responder, digamos, a cuestiones investigativas. Yo creo que ese nivel de personalización de las soluciones de inteligencia artificial es el futuro deseable de la conexión de inteligencia artificial con la investigación. Nuevamente, la cuestión no es una cuestión solamente de herramientas y de tecnología, es una cuestión de estrategia. Miren el volumen y el nivel. Esto es digamos, un estudio que compara las pruebas, las respuestas a pruebas de coeficiente intelectual humano aplicadas a 19 soluciones distintas de inteligencia artificial. Y esto se va actualizando semana a semana. Esta es la actualización de esta semana, de este análisis. Y miren que hay, digamos, algunas soluciones que están incluso superando las pruebas de coeficiente intelectual promedio de los seres humanos. Eso muestra dos cosas. Uno, nuevamente estamos asistiendo a una redefinición de la noción de inteligencia. Dos, herramientas hay, cambian cada semana, hay nuevos desarrollos, tenemos que tener la estrategia y el criterio de evaluación y de incorporación de estas herramientas y estas tecnologías en nuestra vida académica y en nuestra vida intelectual. Hay un asunto más en términos de perspectiva y es, hoy la atención está sobre la inteligencia artificial, pero hay muchas más especies mediáticas coexistiendo en el entorno. Y ahí es donde se está definiendo no solamente el presente, sino el futuro, digamos, de la inteligencia artificial. Esta es una solución que estamos probando que combina computación física a través de gafas de realidad mixta, como las Meta Quest, por ejemplo, de Facebook, para combinarse con inteligencia artificial, con Web 1.0, con Web 2.0, insisto, con realidad virtual y realidad aumentada en un mismo paquete que permite y que facilita el proceso de investigación. Entonces, esta tecnología tiene unos asistentes de inteligencia artificial incorporados en la solución. Yo vuelvo mi espacio de trabajo un espacio, digamos, aumentado, hago notas, conecto conceptos, establezco relaciones usando y combinando estas tecnologías. Esto no es ciencia ficción, esto es una solución que está ya disponible pues en las tiendas de aplicación. Bien, esto es, digamos, una solución bien interesante, insisto, que muestra como los potenciales. Ya de cara, pues, como a la preclusión, al cierre de este encuentro, necesitamos generar modelos de integración de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de escritura. Es necesario tener una discusión abierta, no está resuelto el asunto sobre qué significa la integridad académica en esta era post-plagio. Y aquí hay una ruta que nosotros hemos probado con distintas estrategias. Uno, mejorar la escritura. Entonces, aquí hay un prompt, por ejemplo, que le permite a uno facilitarle el trabajo al revisor, ¿cierto? Y eliminar algunos errores ortográficos, gramaticales y de sintaxis básicos que, digamos, la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar, ¿cierto? Y una cosa muy importante, cuando recién surgió la inteligencia artificial, todo el mundo hablaba no, ahorita no tenemos que estudiar programación, sino que lo que hay que estudiar es ingeniería de prompts.
Resulta que los modelos se han entrenado para corregir nuestros prompts, para corregir las entradas, las preguntas, los insumos que nosotros le entregamos a las herramientas para que nos entregue respuesta. Entonces yo puedo construir una primera versión de instrucciones y luego pedirle a la misma inteligencia artificial que me ayude a construir y a corregir esas instrucciones para que sean adecuadas y para tener la respuesta que yo quiera. La otra posibilidad, por ejemplo, afinar argumentos, ¿cierto? Entonces aquí hay un juego de roles. Yo le digo a la inteligencia artificial que asuma el rol de Jesús Martín Barbero y que desde el punto de vista de la teoría de las mediaciones lea, evalúe y cuestione mi argumento. Y así anticipar, evaluar digamos, anticipar la crítica y descubrir los vacíos del argumento, ¿sí? Y de alguna manera preparar alternativas, perspectivas y respuestas para posibles objeciones, críticas o cuestionamientos a mi trabajo, ¿no? El otro aspecto, generar ideas, el síndrome que mencionaba atrás de la página en blanco, ¿no? A veces la presión, la tensión y todos los aspectos que circundan el proceso de escritura, pues nos bloquean. ¿Cómo hago yo para evitar eso? Pues listo, vamos a empezar a generar ideas en esta lógica conversacional para empezar a desarrollarlas. El otro aspecto es el resumen, la posibilidad de resumir y de sintetizar información. A veces no se saturan, dicen algunos investigadores e investigadoras expertos, las categorías, sino que se saturan los investigadores y las investigadoras. Digamos que esta es una manera también a través de la síntesis, del resumen, de operaciones básicas que nosotros por cansancio muchas veces dejamos de desarrollar, pues trasladarlas y facilitarlas con herramientas de inteligencia artificial, pues nos ayudan de alguna manera a salir de los embrollos emocionales y procedimentales en los que nos metemos cuando estamos en un proceso de investigación. Los nuevos modelos de inteligencia artificial, además del trabajo con roles, ¿cierto? Están permitiendo una anatomía distinta de las instrucciones de los prompts, ¿no? Entonces, cuatro cosas muy importantes que han dicho los desarrolladores de estas soluciones. Venga, fije muy bien la acción o la meta de esa instrucción. ¿Yo qué quiero? Quiero que me proporcione un párrafo introductorio desarrollando la idea A y conectándola con la B y contrastándola con la C. Listo, eso debe estar claro. El segundo aspecto, ¿cuál es el formato de respuesta? ¿Yo qué quiero? Que me entregue líneas generales, que me muestre una tabla, que me dé ideas clave, que me dé indicaciones para construir un infográfico, para hacer un cuadro comparativo. ¿Cómo quiero que me entregue la respuesta, la solución de inteligencia artificial? Advertencias. Miren que aquí se están especificando, se están enfatizando habilidades metacognitivas. ¿Qué es lo que no quiero? Que me entregue como respuesta. Y el contexto, ¿esto va para dónde? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a usar? Y sobre esa base, yo tengo un prompt, digamos, más eficiente, más efectivo, con respuestas, pues, con mucha más probabilidad de acierto en relación con lo que yo tengo. Entonces, miren que al final soy yo el que modela la respuesta en relación, digamos, con la solución y con la herramienta. Miren, esto es una cosa que les voy a dejar en la presentación. Está el paso a paso, están, digamos, las instrucciones para que ustedes lo prueben usando algunas herramientas de aprendizaje automático y luego inteligencia artificial, pero hay un paso a paso, ¿cierto? Para la fase de formulación, para facilitar y asistir el proceso de formulación de proyectos de investigación que nosotros hemos estado probando, iterando, mejorando a partir de, digamos, información académica a través de nuestra propia práctica y experiencia, en donde yo empiezo por definir y aclarar cuáles son las palabras o las categorías con las que voy a trabajar, hago búsquedas en las bases de datos, visualizo esa información. Aquí dejo el tutorial de cómo se hace eso con una herramienta de software libre que tiene un algoritmo muy interesante pues de Machine Learning que facilita el trabajo
sobre todo con Scopus y con Web of Science, para tener panoramas, visualización de panoramas, digamos, y de relaciones entre conceptos y categorías en campos y en espacios de publicación específicos. Luego, otra herramienta que permite seleccionar los materiales de acuerdo a los criterios y las preguntas que yo tengo en mi investigación y mapear documentos específicos, documentos claves que luego de leer resúmenes o leer de manera completa, yo selecciono, descargo, comparo y contrasto para nuevamente tener a través de estrategias de lectura distante, ciertos elementos para ya hacer lectura precisa y incluir, descartar material bibliográfico en mi proceso de investigación. Dejo también el tutorial y está esta herramienta que se llama SciSpace, que lo que permite es afinar preguntas, contrastar y conectar, digamos, tópicos como introducción, palabras clave, metodología, conclusiones, recomendaciones en grandes volúmenes de texto. De producción académica, perdón. Hay una versión gratuita que es muy potente, pero está la posibilidad de, digamos, adquirir esta herramienta con suscripciones que para efectos de lo que hace y el tipo de bases de datos que nos abre, pues justifica, digamos, la inversión por meses, ¿no? No es una suscripción de por vida, sino que uno puede contratar el servicio, pues, por mes. Uno hace vaca, paga entre varios y se comparte el usuario y la contraseña. Quiero cerrar con estas consideraciones. Primero, la inteligencia artificial no es un sustituto, es un apoyo, es un acelerador que busca simplificar, facilitar, pero nunca sustituye ni el criterio ni la responsabilidad de la persona o los equipos que se embarcan en un proceso de investigación. Esto no sustituye el conocimiento, la enciclopedia que un estudiante o que un investigador tiene sobre un campo específico. Y son justamente esos conocimientos de campo los que ayudan a hacer más precisas las preguntas, las solicitudes, los insumos y a construir finalmente respuestas más precisas en el caso pues de decidir usar estas herramientas. Una cosa muy importante, la inteligencia artificial hoy y mañana cometerá errores y no puede sustituir nunca el criterio. Tiene sesgos, no puede sustituirse la evaluación de las herramientas que no son neutrales. Les mostré el caso chino y el caso norteamericano, y que yo debo tomar decisiones conscientes de qué uso y cuáles son sus límites y cuáles son sus posibilidades. Y finalmente, las herramientas cambian, pero ¿cuáles son mis estrategias de uso? Como equipo, como comunidad o como investigador o investigadora individual. Y esa estrategia se puede enriquecer con las herramientas que van surgiendo. Un poco lo que les mostraba ahorita. El límite era la identificación de fuentes y de referencias en las respuestas. Eso ya está. Pero eso cómo entra en mi estrategia de investigación. Eso es realmente a lo que nos puede y nos tiene que llevar esta conversación, que insisto, sería pretencioso de mi parte decir que termina al revés. Creo que esto abre un montón de posibilidades pues, de trabajo y de discusión. Otra, creo que Mauro, no, están preguntándome que, bueno, he compartido otro material, libros, una revista que acaba de publicar la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, un libro que publicamos desde ASICOM, los grupos de investigación en Colombia, algunas revistas que están en el mundo. Pero me están preguntando también que cómo hacen para acceder a tu presentación, al material, a estos enlaces. Entonces, yo creo que lo más ya fácil, mismo Mauro, es que ahí está. está en el chat, Está en el chat. instantáneo. Instantes, espérense, cálmense un poquito de yoga, ya. Mauro, mira, creo que no queda sino agradecerte por todo este tiempo, toda tu generosidad para con nosotros.
Y si está Mónica por allí, Mónica, Todavía estoy por acá. Mónica. Entonces, Mónica, te dejo a ti para en la despedida y no sin antes agradecer a Mauricio. Creo que allí con las señales le mandemos un aplauso, un abrazo y gracias, Mauro, en nombre mío y del equipo. Y le doy paso a Mónica entonces. Sí, yo pienso que fue muy interesante. Es un tema demasiado denso a la final cuando uno empieza a desarrollarlo, porque mira cómo terminaste de acelerar. Va a pasar un avión por acá para que sepan. Se va a escuchar un sonido fuertecito. Entonces, me pareció interesante, sí se escucha fuerte, entonces me pareció muy interesante también la discusión que se dio con los participantes, porque obviamente orientó la charla hacia otro lado, es decir, a la final se esperaba mucho más ese protocolo, ese taller, con el ánimo de mirar eso que ustedes han avanzado dentro de la Universidad de AFIT en el uso porque también hace parte de los protocolos que tendríamos que montar como docentes investigadores para que los estudiantes tengan también una guía de cómo utilizar y en qué apoyarse. Yo pienso que la discusión, pues en lo personal, esa discusión de negarse a incluirla dentro del proceso, es como, pues ya hay que superarlo, me parece a mí, porque antes es también saberlo utilizar por parte de nosotros y entender también cuáles son los límites éticos. Y yo creo que en algún momento las intervenciones que hicieron varios compañeros, pues en ese sentido se volvió una discusión más desde ese orden, desde esa parte, desde lo ético y de cómo generar ese conocimiento y desde quién, esa persona que programa, cuál es ese rol y cuál es ese rol de acompañamiento de cualquier asesor frente al proceso de investigación. Entonces yo pienso que sí, es una herramienta que nos ayuda al proceso. Yo la he empezado a utilizar y a mí me parece pues una maravilla. Pastados del arte. Me parece... Alguien decía que es un auxiliar de investigación. Sí, sí, O sea que, es un auxiliar, me pareció muy interesante. Bueno, no, yo pienso que hay que abrir un espacio muy fuerte de ASICOM en el sentido de generar estos talleres o estas conversaciones. Pienso que la gente necesita y estamos llamados pues a convocar a la discusión y a que haya una manera de pensarnos y repensarnos en escenarios de la comunicación e investigación y no solamente solo la comunicación, sino la conversación con otras ciencias. Me parece a mí que es necesario. Vuelvo y reitero, pues al encuentro vamos a hacerlo en agosto, entonces hay que convocar a toda la gente y muchas gracias por la gente que asistió, no todos son socios de ASICOM, pero creo que hay que empezar a fidelizarlos, a que conozcan la asociación y que hagan parte de ella, porque obviamente lo que queremos es un escenario de conversación y de montar redes con el ánimo de que la gente se apoye en sus diferentes procesos, tanto académicos como de investigación. Mauro, me da mucha alegría volverte a ver. Para mí es muy especial como este encuentro otra vez y obviamente pues siempre ha marcado mucho la cercanía y la empatía y el cariño que siempre te he tenido. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado y haber estado en esta jornada y generar las preguntas que realmente dinamizaron mucho la conversación con Mauro. Mónica, yo quiero meter la cucharada a propósito de algo que acaba de decir Jota, qué pena. Es que más que un auxiliar Jota, el chat GPT o lo que yo puedo hacer, por ejemplo, en mi trabajo de corrector, más que un auxiliar es, aquí voy a citar una metáfora de un colega que se llama Juan Fernando Saldarriaga, que compara el trabajo del corrector, que yo lo podría extender perfectamente al caso de la inteligencia artificial generativa, con la función del héroe en la de prop, que ustedes conocen. El héroe tiene un ayudante que, valga la redundancia, le ayuda a la consecución de su objetivo. Pero el héroe es el investigador, o el escritor, o el estudiante, no el ayudante. Exacto, así es, así es. Y así con es. respecto a lo que decía Norberto, de la originalidad y del trabajo con
con la corrección o también con el chat GPT, me gustaría citar un aforismo que es tremendo de Nicolás Gómez Dávila, como todos los aforismos de él, que es el siguiente: forma y fondo son una sola cosa, pero no nacen como una sola. En su fusión perfecta culmina un largo proceso laborioso. Por eso es que toda investigación es creación. Me sentiría haciendo la tesis doctoral. Bueno, muchas gracias, todo mi cariño, Mauro, por haber estado y haber compartido acá con nosotros este espacio. Jota, muchas gracias por todo tu apoyo desde la universidad, y a todos los compañeros de ASICOM. Nos vemos el 27 de marzo en nuestra asamblea anual. Perfecto. Creo que Mauricio va a quedar comprometido a 1, 2 sesiones más al menos, ¿no? Pero esperemos que termine su sabático. Gracias, Mauro. Fuerte abrazo, de verdad, gracias. Y también a Jorge Gracias a ustedes. en AFID y a todo el consejo directivo de ASICOM. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima. Chao, pues. Bueno, pues gracias.